Buenas tardes, me han asignado hablarles a ustedes un poco de las generalidades de ultrasonido endoscópico. Bueno, para los que no nos conocemos, mi nombre es Iván Echavarría y yo estoy trabajando en el Hospital de Alajuela. Algunos de las temitas o las cositas que vamos a hablar ahorita, pues ya probablemente ustedes las han leído o las han visto en presentaciones previas o en sus rotaciones. Entonces es algo muy general que probablemente vayan a ir profundizando o ya hayan profundizado en las otras clases de este módulo. Bueno, a manera de introducción, bueno, el ultrasonido endoscópico, como ya ustedes saben, es un procedimiento que combina tanto la endoscopia convencional como la ecografía y que el equipo pues está dotado de la sonda flexible, ¿verdad? Y en la punta tiene su transductor de ultrasonido y pues un procesador de video que va a reproducir en tiempo real las estructuras viscerales y sus movimientos. Es una técnica que nace o inicia en Japón por allá de los años de 1980 y que permite la evaluación de lesiones o de lesiones que son dependientes de la pared gastrointestinal, así como de las estructuras o órganos que están adyacentes a ellas, dada la relación anatómica que hay entre las mismas. Entre los tipos de sondas que posee el ultrasonido, pues existen dos tipos principalmente. La sonda radial, que es la que proporciona una exploración en cortes de 360 grados, que da la imagen similar a la de un TAC, y su imagen es perpendicular al eje de la sonda. Tiene frecuencias que varían entre 7.5 y 20 MHz. Y la otra sonda es la sonda lineal, que es una imagen mucho más pequeña, de entre 150 y 180 grados, paralelas al eje del endoscopio, y que tiene otras posibilidades de analizar lesiones, ¿verdad? Como es el Doppler color y la visualización en tiempo real de una aguja para realizar una punción, y que maneja frecuencias un poco más bajas, que es entre 5 y 7.5 MHz. Hay otras sondas, que son las mini sondas, que también son sondas, radiales, perdón, lineales, que son muchísimo más pequeñas, de 2 a 4 milímetros de diámetro, y que se utilizan a través del canal de trabajo de un endoscopio convencional. Son frecuencias muchísimo más altas, ¿verdad? De entre 12 y 30 MHz, con la ventaja de que permite el análisis o el estudio a través de estenosis del tracto digestivo o biliopancreáticas. Sin embargo, tiene unas desventajas, que es que son bastante costosas, son frágiles, que dificulta un poquito el paso a través del canal, que no poseen herramientas como el Doppler y que no permiten un abordaje terapéutico. En cuanto a las aplicaciones, bueno, actuales del ultrasonido endoscópico, ¿verdad? Es un procedimiento que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? No solo como el equipo propiamente en sí, sino las herramientas y los insumos para hacer diferentes abordajes que ha venido a revolucionar, por decirlo de alguna forma, este procedimiento y ampliar muchas opciones que podemos realizar, ¿verdad? Entonces están las indicaciones propiamente diagnósticas, por otra parte, cuando necesitamos adquisición de tejidos y tomas de biopsia, y por último, el intervencionismo, que es lo que más se ha eh, revolucionado en los últimos tiempos. Como herramienta diagnóstica, pues es útil para estadiaje de tumores del tracto gastrointestinal, páncreas, vía biliar y mediastino. En esto podemos valorar esófago, recto,
a nivel pulmonar, también lesiones a ese nivel. También para el estadiaje de tumores de la pared del tracto gastrointestinal o estructuras adyacentes a este. Nos sirve también para la toma de muestras o de lesiones que estén dentro de la pared o adyacentes a ella, para dar seguimiento a o evaluación de enfermedades o anormalidades del páncreas, como la pancreatitis crónica, el seguimiento y el diagnóstico de lesiones quísticas, y también para la evaluación de enfermedades de la vía biliar. Los usos actuales e importantísimo es la adquisición de tejido, y esto también ha sido una de las partes que más también se ha desarrollado en los últimos tiempos, porque las características y la cantidad de agujas que se han desarrollado para el diagnóstico y la obtención ha sido, ¿verdad?, muy acelerado. Hasta le parece a uno que tenemos diferentes tamaños, diferentes tipos, según la lesión que vayamos a evaluar. Entonces nos sirve para hacer aspiraciones por aguja fina de lesiones quísticas que nos permitan determinar las características y la bioquímica de esa lesión para finalmente poder dar un diagnóstico más preciso. También para realizar biopsias, ¿verdad?, de masas pancreáticas, de focalizaciones sospechosas de malignidad, para hacer biopsias hepáticas y además también de las adenopatías que tengan características, como ya mencionamos previamente, sugestivas de malignidad, para igual dar un diagnóstico más certero. Y ni qué se diga de la parte del intervencionismo, ¿verdad?, que también ha sido una parte que se ha evolucionado mucho, que le ha ampliado la cantidad de indicaciones que tiene la realización de un ultrasonido endoscópico, que ya no solo se queda meramente en lo diagnóstico, sino que también nos permite resolver una gran cantidad de patologías, ¿verdad?, como es, por ejemplo, el drenaje de colecciones intraabdominales, estas sean pancreáticas o peripancreáticas, drenar la vía biliar o la vesícula biliar, sea por lesiones malignas o benignas, que sea a través transgástrico, transduodenal, la posibilidad de hacer drenaje de accesos hepáticos, el bloqueo del plexo celíaco, ¿verdad?, para manejo de dolor, tratamiento de tumores guiados por ultrasonido, como la ablación con radiofrecuencia, más recientemente el abordaje de varices gástricas. Bueno, esto no es más de lo que ya estábamos mencionando, del drenaje y las colecciones intraabdominales, del bloqueo del plexo celíaco y el tratamiento de tumores guiado por ultrasonido. Y también pues el drenaje de conductos de la vía biliar o pancreáticos, utiliza la introducción de guías para aplicación de radioterapia, recuperación de prótesis que han migrado, ¿verdad?, y drenajes biliares transduodenales. O sea, es un campo que en sus posteriores charlas o en charlas que ya han escuchado, han visto ustedes cómo este campo está de desarrollado. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, en realidad son relativamente pocas. Como contraindicación absoluta, bueno, se describe que las coagulopatías en pacientes que tengan un INR mayor a 1.5 o plaquetopenia menor a 50.000, pues no se recomienda la realización de este estudio, o todas aquellas contraindicaciones que sean inherentes a la sedación propiamente dicha. Esas como contraindicaciones absolutas. Y hay contraindicaciones pues relativas, que es que sea un cáncer de reciente diagnóstico, que no esté bien estadiado, alteraciones
anatómicas, podría ser una de ellas también, y estructuras que se pueda atravesar, estructuras vitales en el trayecto de la aguja al momento de la toma de biopsia, pero iguales son consideraciones que se deben hacer en forma individualizada. Para la preparación de un paciente, para un ultrasonido, bueno, dentro de la valoración inicial, obviamente todo lo que ya sabemos de historia clínica, examen físico y todo esto, va a estudiar los estudios de imagen que el paciente tiene, si tiene TAC previamente, la necesidad de hacer el estudio, el valorar siempre riesgo-beneficio y determinar siempre el momento en el que se va a realizar. Este, no se considera, ¿verdad?, que sea un estudio que se tenga que hacer de emergencia, pero sí posiblemente habrá pacientes que sean más prioritarios que otros. En cuanto a qué pacientes requerirían algún laboratorio o algo previo al estudio, pues no se considera como ninguno en aquellos pacientes que sean asintomáticos, ninguno que sea relevante, pues algunos pacientes, dependiendo de sus comorbilidades, pueden requerir pues una valoración preoperatoria y todo esto, pero esto ya queda algo como ya más individualizado, particular de cada caso. En cuanto a los fármacos en la preparación, bueno, los pacientes pueden tomar su medicación, bueno, regular, como en cualquier otro procedimiento, endoscópico. En cuanto a lo que ya es propiamente los fármacos antitrombóticos, pues esto sí tiene que ser un manejo más individualizado, a veces requerir manejo interdisciplinario, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de alguna cardiopatía isquémica, que tengan stent, que estén doblemente antiagregados y todo esto, pues ya es como un abordaje en conjunto con el cardiólogo para determinar o el mejor momento para hacerlo cuáles medicamentos habría que suspender. Recordar que hay que evaluar la probabilidad de que se produzca un sangrado por el procedimiento y que hay que estratificar este riesgo, que un procedimiento en el que no se realiza punción, pues el riesgo es bajo, similar a cualquier otro procedimiento endoscópico diagnóstico, sea gastroscopía, sea colonoscopía. Sin embargo, cuando ya hay punción, el riesgo aumenta y aunque la incidencia es baja, y el riesgo sí es un poco menor que en comparado con una polipectomía o con una esfinterectomía. ¿Cuándo reiniciar? Los antitrombóticos después del procedimiento o de una punción, pues se sugiere que entre 4 a 6 horas después y que la mayoría de los sangrados son inmediatos. Es poco frecuente ver pacientes que tengan un sangrado tardío. Bueno, entre las complicaciones, bueno, más o menos las mismas que podemos ver en una endoscopía diagnóstica convencional. Entre ellas, bueno, se describe la perforación, que igual es poco frecuente, que puede estar relacionada a la punta del endoscopio, es un poquito más rígida, un poquito más grande y más gruesito, ¿verdad? O que la intubación y que la intubación se realiza con visión oblicua, no es con visión directa. Se dice que hay una mayor incidencia de perforación esofágica cervical a nivel cuando queda asociado a una endoscopía superior convencional, ¿verdad? Que las tasas de perforación más altas se encuentran a nivel gástrico, duodenal o rectales. Esto probablemente porque el ecoendoscopio, lo que decíamos anteriormente, es de un mayor tamaño, que solemos explorarse o hacerse una evaluación en lúmenos que son mucho más estrechos o que la anatomía está un poco más deformada y además que
la pared intestinal es relativamente más delgada. También se asocia a que hay una angulación pronunciada entre la primera y la segunda porción duodenal y también se describe que puede ser por la presencia de deformidades luminadas asociadas a estructuras eh, o lesiones pancreatobiliares que sean benignas. ¿Verdad? Hay un estudio retrospectivo realizado en el 2021 que incluyó hasta 4.300 pacientes y que se informa o se determina de este estudio que la tasa de perforación es de alrededor de un 0.05%. Entonces, es que es relativamente un procedimiento seguro. Otro estudio del 2020 con 13.000 pacientes se vio que las perforaciones gástricas y duodenales ocurrieron en una tasa del 0.06%, siendo mucho más frecuentes estas con la sonda lineal en comparación con la sonda radial, y en este mismo estudio se lo determinó una perforación esofágica bastante baja de la descrita previamente con apenas un 0.02%. Y estos eventos ocurrieron también, se describe con endoscopios de tipo radial. Pero, sin embargo, un estudio un poquito más viejito del 2009, que incluyó 4.800 pacientes, se informó que la tasa de perforación esofágica es de hasta un 0.06% y con endoscopios lineales. Igual pienso yo que sigue siendo una tasa bastante baja, ¿verdad? Y más bien en una encuesta realizada a ecoendoscopistas, se determinó que habían tasas de perforación de un 0.3% en una muestra un poquito más amplia de hasta 43.000 procedimientos. En esta misma encuesta se determina que hay factores independientes que pueden estar asociados a una perforación y que en esta se menciona como la inexperiencia del operador, que el paciente sea de edad avanzada, que en el momento del procedimiento haya una intubación esofágica que haya sido difícil, que sea un paciente que sea portador de una neoplasia esofágica o que tenga, osteofitos a nivel de la columna cervical. Bueno, pues otra complicación asociada, como cualquier otro estudio endoscópico, es la hemorragia que se ve tanto en un procedimiento que pueda ser diagnóstico como en un procedimiento terapéutico. Obviamente es mucho más frecuente cuando se realiza algún tipo de punción, sea por aguja fina, sea por una toma de biopsia, que usualmente este sangrado va a ocurrir hacia la luz del tracto gastrointestinal, puede ser intraperitoneal o retroperitoneal, o propiamente en la estructura que se está analizando, ya sea un quiste o una víscera. Pueden ser inmediatos, ¿verdad? Durante el procedimiento o verse en forma un poco más tardía. Tal como un sangrado que sea clínicamente significativo, que es aquel que se define por una hemoglobina en la que se hizo un descenso mayor a 2 gramos o que hay una evidencia de hematemesis, melena o hematoquepsia, esto es poco frecuente después de haberse realizado una punción. Se dice que la mayoría de los sangrados son autolimitados y que no se va a requerir ningún abordaje endoscópico. Sin embargo, ha sido un poco determinar difícil de adquirir, de ver cuál es la tasa verdaderamente real de este tipo de complicación. Se ha descrito en un metaanálisis realizado en el 2011 que la tasa de sangrado agrupado es del 0.13% en más de 10.000 pacientes sometidos a aspiración con aguja fina. En otro, un poquito más reciente, pero con menos pacientes, con 5.100 pacientes,
en las que se evaluaron lesiones quísticas de páncreas, se reportó una tasa de sangrado de más bajita de 1,69%, y todos de estos tipos en este estudio los tipos de sangrado fueron categorizados como leves y autolimitados. Otras tasas que también han sido ampliamente respaldadas por otros estudios, por ejemplo, es un estudio retrospectivo que se hizo en el 2020 en el que se informó que el riesgo de sangrado era del 0,18% después de una punción en más de 1,600 pacientes. Estudio retrospectivo del año 2020 determinó una tasa de sangrado del 0,13% después de una punción por aguja fina en 3,000 procedimientos, y todos estos eventos se clasificaron como sangrados leves. Y en el 2014, con 3,000 pacientes, pacientes que se les hizo una punción a nivel de masas pancreáticas, se determinó una tasa de sangrado de 1,23%. Se describe que no hay relación con el número de pases ni con el calibre de la aguja que aumente la incidencia de sangrado después de realizar una punción. Las tasas de sangrado en pacientes que utilizan medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes o como profilaxis de heparinas de bajo peso molecular, se vio mayores tasas de sangrado cuando el estudio se realizaba en el tracto digestivo inferior que en comparado con el mismo estudio a nivel del tracto digestivo superior. Y en cuanto a las muestras que se toman a nivel de hígado, pues la tasa de sangrado anda entre el 0,6 y 9%, asociado a sangrado a la formación de un hematoma subcapsular. Entonces, en los pacientes que se considera que son de alto riesgo por el uso de anticoagulantes o antitrombóticos que vayan a ser sometidos a este procedimiento, pues se debe tener una consideración pues muchísimo mayor y valorar verdaderamente la indicación para realizar el procedimiento utilizando esta medicación. Complicación importante es la infecciosa. Se ha reportado que hay bacteremia incidental después de realizar un ultrasonido endoscópico de rutina, que esta puede alcanzar una tasa de hasta 5,8 pacientes en estudios prospectivos que se hicieron en forma separada. Ninguno de los pacientes desarrolló sepsis o algún deterioro clínico significativo asociado a la bacteremia, y esto si bien el procedimiento se realiza en un entorno microbiológico distinto y que teóricamente podría predisponer a mayor riesgo de bacteremias, pues las tasas no parecen ser tan significativamente altas comparadas con otros estudios realizados a nivel del tracto gastrointestinal superior. Las muestras las valoraciones o las muestras que se toman de las lesiones quísticas a nivel de mediastino y las lesiones quísticas pancreáticas parece ser que son las que tienen mayor riesgo de desarrollar una infección sintomática en comparación con las lesiones sólidas. Esto se vio en un metaanálisis que incluía 6 estudios con 1,600 pacientes, en las que se vio una tasa de infección que iba entre el 0,4 y el 0,9%,
entre los que recibían profilaxis y sin profilaxis. Otra importante complicación son las pancreatitis. Esta es posible que se pueda presentar cuando se realiza una punción o una biopsia de los conductos, de quistes o de masas pancreáticas. Hay estudios, por ejemplo, un metaanálisis del 2017 con 5.100 pacientes sometidos a punciones de lesiones quísticas, en el que se determina que la tasa de pancreatitis anda en alrededor de 92%. Este metaanálisis incluía 40 estudios. Otro, desarrollado en el 2011, informó una tasa de pancreatitis un poquito menor que el estudio previo y entre aproximadamente 8.200 pacientes sometidos a una punción a nivel de cualquier estructura pancreática, y destacando que el casi 92% de los casos fueron clasificados como cuadros de pancreatitis entre leves a moderados. Importante destacar que la pancreatitis, en cuanto a la pancreatitis, a diferencia de cuando se realiza una CEPRE, el uso de antiinflamatorios no esteroideos para la prevención no se ha podido estudiar, principalmente porque las tasas de estos eventos han sido muy bajos, lo que no ha permitido que se puedan realizar estudios prospectivos adecuados. Se plantea como hipótesis que igualmente no se ha demostrado que atravesar el conducto pancreático principal podría aumentar el riesgo de la pancreatitis cuando se realiza la punción. Complicaciones o eventos adversos asociados pueden ser el riesgo de siembra tumoral, principalmente cuando se realiza una punción por aguja fina, pero la incidencia hasta el momento es desconocida, dado que de momento solo se cuenta con un reporte de casos. Es un riesgo que es teórico, ¿verdad? Que en el trayecto de la aguja hacia la cavidad peritoneal u otras cavidades pueda incurrirse en este riesgo. Y el otro es la peritonitis biliar, que esta pues, puede estar asociada a una perforación, ya sea de la vía biliar o de la vesícula durante el procedimiento. Bueno, otras herramientas, ¿verdad? Que como ya sabemos y mencionamos anteriormente, pues al ser una técnica que se ha venido desarrollando, pues se le han ido agregando otras técnicas, ¿verdad? Como es la elastografía, que es una técnica pues no invasiva que permite mejorar la precisión diagnóstica midiendo la rigidez tisular. Con esto, lo que nos permite es poder diferenciar con una alta precisión masas sólidas benignas de malignas, o igualmente con los ganglios linfáticos diferenciarlos de benignos y malignos. Estudios también han demostrado que por este método o con esta herramienta se pueden distinguir tejidos pancreáticos normales de tejidos pancreáticos que tengan cambios por pancreatitis crónica. También otra herramienta es el uso de medio de contraste. Diseñado principalmente o pensado principalmente en la evaluación de masas pancreáticas focales, volvemos para poder determinar si son lesiones que son benignas o si son malignas. Ayuda también a determinar en el contexto del paciente con una pancreatitis crónica que tenga
lesiones o formación de masas que no pueda ser bien valorado por otro método diagnóstico. También permite la diferenciación de pseudoquistes versus tumores quísticos. Y lo que se hace, bueno, es utilizar un medio de contraste que genera microburbujas o contiene microburbujas que son estabilizadas con un fosfolípido de esa sustancia de hexafluorido que fue aprobado por la FDA en el 2016. Su aplicación es intravenoso y permanece muy estable en la circulación tanto cuando va vascular como cuando se transporta a través del pulmón y este se elimina por la expiración. Tiene una fase arterial que se va a desarrollar en forma temprana, aproximadamente entre los 10 y 30 segundos, y una fase venosa un poco más tardía que se presenta a los 30 y en 120 segundos de aplicado el medio. Bueno, y en cuanto a qué viene a futuro, qué ya hemos estado viendo que se está desarrollando, pues están las técnicas de ablación guiada por ultrasonido para tumores neuroendocrinos, sobre todo el insulinoma, en aquellos que son funcionantes y en el contexto de un paciente que pueda ser que tenga muchas comorbilidades, que no sea candidato a una cirugía o que rechace la cirugía. También se podría desarrollar funciones esplénicas de lesiones focales o esplenomegalias de origen indeterminado. Otras aplicaciones es el uso del ultrasonido para ablación, ya sea de inyección de lesiones tanto benignas como malignas que estén ubicadas en esófago, hígado y páncreas. Sin embargo, se considera que la limitación más importante podría estar en relación a la viscosidad de la solución inyectable, ya que se atraviesa por un canal de trabajo que es estrecho, que puede haber tortuosidad a nivel del tracto gastrointestinal o asociado al tamaño o el tipo de la neoplasia y obviamente no menos importante el costo que esta técnica pudiera tener. Otro campo que se está desarrollando mucho es el uso del ultrasonido endoscópico en hepatología, incluso se está nombrando como endopatología y es un campo que tiene mucha expansión sobre todo o mucho campo de acción, valga la redundancia, dado a la alta, ¿verdad? Prevalencia de enfermedades metabólicas del hígado como el hígado graso y que nos podría ayudar esta herramienta tanto en el diagnóstico como en el estadiaje de este tipo de enfermedades. Asociado también a lo que es patologías ligadas al hígado, pues el abordaje vascular de las varices gástricas, ¿verdad? Que ya lo hemos ido introduciendo a nuestro sistema y que puede ser realizado tanto en forma aguda o de emergencia como en un proceso o un procedimiento, perdón, electivo que para las inyecciones a nivel vascular o colocación de coil o ambas a nivel de la varice. También y todavía más, ¿verdad? Vamos a ver a futuro, ¿verdad? El ultrasonido endoscópico asistido por inteligencia artificial
Imagínese cómo pudiera esto desarrollarse si ya estamos viendo algunas cositas de endoscopía asistida por inteligencia artificial, lo que se puede venir y no en el tan largo plazo, ¿verdad? Se dice que la inteligencia artificial podría ser de mucha utilidad para mejorar la precisión diagnóstica en la evaluación de lesiones, ¿verdad? Lesiones subepiteliales, para valorar lesiones gástricas tempranas, determinar la profundidad de este tipo de lesiones y de ahí determinar si se hace una disección submucosa o se hace una mucosectomía. Para la valoración de lesiones quísticas pancreáticas, sobre todo para definir con una mayor precisión el diagnóstico de un IPMN. También se menciona la literatura que podría ser de mucha ayuda para realizar punciones, para determinar profundidad y sitio del punción, asistencia para la selección del tamaño y el tipo de la aguja que podamos utilizar y para determinar la calidad de la muestra que hemos obtenido del procedimiento o de la punción. Finalmente, otras aplicaciones que podría tener a futuro la inteligencia artificial se dice que puede asistir hasta en el diagnóstico citopatológico de la muestra que se ha obtenido y que puede ser una herramienta también útil al terminar o después del procedimiento para dar instrucciones al paciente, para dar recomendaciones. Se dice que puede asistirnos hasta en la elaboración del reporte y en algunas formas también de brindar algún tipo de educación a los pacientes post el procedimiento. Bueno, y esto era lo que yo les tenía preparado para ustedes, puntos que ustedes probablemente van a profundizar más en sus otras clases y muchas gracias por su atención y por la paciencia. Gracias. Espero que en algún momento roten. Yo sé que son muy poquitos, pero que roten en Alajuela. Ahí los esperamos.